Y quien les habla, Mabel Huertas, están en este programa especial y estamos a punto de analizar las propuestas en cuanto a seguridad ciudadana. Jaime. Sí, está con nosotros el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés. Señor Valdés, buenas noches, ¿cómo está? Hablemos de las propuestas referidas a la seguridad ciudadana expuestas por los candidatos. Varias han llamado la atención, quizá la que más atención concitó fue la propuesta lanzada por el señor Urresti de una suerte de toque de queda para los criminales, pero después en explicaciones a la prensa, porque no quedó muy claro en la exposición, dijo que era un toque de queda general y que ahí se iba a ver cómo a los criminales se los iba a centrar o que se atengan a las consecuencias. Eso puede tener múltiples acepciones. ¿Qué entendió usted? Bueno, buenas noches. Yo lo que entendí es que este debate ha servido un poco para que cada uno de los candidatos muestre sus temperamentos, ¿no? En ese sentido, el general Urresti se ha mostrado como una persona tremendamente ansiosa por querer colocar sus puntos de vista. Creo que ha repetido muchísimas veces que cuenta con el mejor equipo de gobierno, de alguna forma con el mejor equipo técnico. A diferencia de otros candidatos que se han mostrado más tendientes a decir, a establecer un poco el punto fijo de su mensaje, ¿no? De alguna manera, Ollanta Humala se ha concentrado en los temas de seguridad ciudadana y en otros temas, en los éxitos de su gobierno. Ese ha sido el eje de su discurso a lo largo de este debate, o sea, en realmente decir lo bien que lo ha hecho y que hay muchas cosas que debieran continuarse. El señor Alcántara se ha preocupado básicamente en defender a lo largo de todo el debate del referéndum, e inclusive también lo tocó en el tema de seguridad ciudadana. El señor Castillo ha estado más preocupado, obviamente, por la nueva Constitución y por enganchar con el sector popular. Ha dado una serie de medidas también un poco complicadas de entender. Y creo que el señor Hernando de Soto ha estado más preocupado en su currículum y mostrar que sabe demasiado y que él ha intervenido prácticamente en absolutamente todas las soluciones del país y que tiene la solución para el futuro. En general, puedo decirle que las propuestas de seguridad ciudadana han sido bastante acotadas, en algunos casos tanto decepcionantes, sobre todo en el caso del candidato de Soto, que no ha firmado prácticamente mucho. Me parece que la mejor propuesta proviene de candidato Ollanta Humala, que es el que ha mostrado básicamente indicadores como redujo de 40 a 28 y su plan de gobierno tiene otros indicadores bastante más interesantes también que mencionar. Urresti también tiene mucha experiencia en su plan de gobierno, y lo he revisado, tiene varios indicadores sumamente interesantes y varias acciones que son, digamos, importantes y se podrían llevar a cabo. Después, los demás candidatos, debo decirlo con toda franqueza, no tienen mayor, digamos, aporte al tema de seguridad ciudadana. Son lugares comunes, sí. incrementar un poco el patrullaje, etcétera, ¿no? Señor Valdés, creo que la visión de los candidatos podríamos decir que se ha dividido en dos, ¿no? De acuerdo al análisis. Uno que ven la inseguridad ciudadana como un asunto estructural y entonces es transversal a todos los sectores del Estado y proponen, como el señor Ollanta Humala, medidas más preventivas, y otros van por la mano dura, el uso de militares, de reservistas. ¿Cuál es la aproximación más adecuada? La aproximación más adecuada es una aproximación mixta. Tiene que atenderse la coyuntura, y la coyuntura se atiende desde el punto de vista de la gestión con la Policía Nacional. Pero también hay que ver la parte estructural, y la parte estructural se atiende desde el gobierno. Es decir, la política de seguridad no es una política policial. Lo dijo bien el expresidente Ollanta Humala. O sea, no se puede tener visión de jefe de comisaría para atender el problema de la seguridad. La CONASEC es una entidad sumamente importante porque establece que todos los actores que tienen que hacer con un enfoque sistémico de la seguridad, con un enfoque integral y transversal, obviamente juega todo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el concepto Barrio Seguro interviene el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, la Oficina del Primer Ministro, el Ministerio de Vivienda y Construcción, los gobiernos locales, porque todos tienen que aportar para reducir las condiciones que se establecen para que la delincuencia prospere. Eso solamente por poner un ejemplo. Ahora, entonces, sí, dígame. ¿Qué le hubiera gustado escuchar a usted que no escuchó en el debate? Bueno, yo no he escuchado
propuestas concretas, he escuchado una suerte de lista de lavandería, no he escuchado el cómo se van a poner en práctica. Hay un elemento, o sea, el presidente que entre ahora en julio va a entrar con una economía bastante golpeada y por lo tanto todas las acciones que se quieran hacer, no solamente en seguridad ciudadana, sino también en la lucha contra la pandemia, en educación, en la lucha contra la corrupción, tienen un sustento y un sustrato económico y se tiene que analizar exactamente con qué recursos se cuenta para poner en práctica toda esta gran lista inmensa de cosas que nos están ofreciendo. Ese cómo no está y el sustento de lo que cuesta eso no está tampoco analizado, ni son capaces de poder, digamos, muestran cuadros, pero no nos dicen exactamente esto nos va a costar tanto y va a salir de aquí. Entonces, me parece que ese es el gran vacío que yo encuentro. Cuando usted hace esa anotación, hoy, ¿no? Cuando usted hace esa anotación de no le han dicho cuánto, pero usted con la experiencia que tiene en el sector interior considera que son, digamos, cosas jaladas de los pelos, que serían inviables, que incluso presupuestalmente no tendrían cómo financiarse, o es que sencillamente no tienen idea de lo que están diciendo? Yo creo que, por ejemplo, si quieren implementar un sistema de interconexión de todas las comisarías del país, eso supone digamos, un gasto bastante fuerte y un efecto progresivo. O sea, Internet para empezar. Para empezar, por ejemplo, ¿no? Internet para empezar. Entonces ahí el ancho de banda para que corra, por ejemplo, un documento o un atestado o un informe policial, o un video, lo que sea, entonces obviamente eso no existe. Son 1.500 comisarías que tienen que tener un ancho de banda que no lo tienen ahora. Y eso es un costo bastante elevado. Y si uno quiere tener un sistema de atención al usuario para poder atender a la ciudadanía, entonces eso también hay que presupuestarlo. Y así, por ejemplo, y hay que ver de dónde va a salir el recurso. Yo lo que veo es que vamos a tener que echarle mano también al concurso, aquí sí, del sector privado. Tenemos que ver obras de mediano plazo para poder financiarlo a través de obras por impuestos, por ejemplo, que hay 16.000 millones de soles ahí en cartera que se pueden emplear en obras por impuestos. Eso es un tema. Y lo otro que me parece fundamental es que quien vaya a asumir la presidencia ahora en julio tiene que realmente impulsar un pacto político por la estabilidad de la seguridad. Y eso significa que realmente tiene que juntar a las principales bancadas en el legislativo y decir, bueno, aquí tenemos, este es nuestro plan. Si apenas se conozca quién va a ser el presidente, va a tener un mes para establecer un poco cuáles son los principales elementos que tiene que atender. Y eso cuánto va a costar. Sí. Y luego, políticamente, manejar el tema, ¿no? Señor Valdés, regresando al toque de queda, porque me parece que eso es algo que ha quedado, ¿no? Y ha propuesto el señor Daniel Urresti. No es que a uno se le ocurre implantar el toque de queda, hay un marco legal que debe permitir, ¿no? Que es constitucional, que es un estado de emergencia, como lo que estamos viviendo en este momento por razones de salud, no por razones de seguridad ciudadana. No existe en la Constitución esa variable de por razones de seguridad ciudadana, no existe. ¿No sería posible entonces legalmente? No. Sin embargo, sí recuerdo que en el Callao, hace algunos años, se implementó algo así como un toque de queda. O por favor, corríjame si es que me equivoco. Se declaró en emergencia, se quería... Estado de emergencia. Un estado de emergencia se declaró. Eso sí. Como consecuencia, además, de lo que se estaba viviendo en ese momento. De toda la corrupción, ¿no? En la provincia no solamente la corrupción, sino además de todas las muertes que se estaban produciendo. Y se declara el estado de emergencia en ese lugar, que duró, además, están acotados solamente a un tiempo determinado. Que por último esa podría ser la salida en todo caso, digamos, la figura constitucional. Exacto, pero ¿se justifica? O en todo caso, ¿funcionó en el Callao? ¿Tuvo un efecto positivo como para regresar a ello? A ver, yo creo que habría que preguntarle a Urresti exactamente qué es lo que quiere decirnos con este toque de queda y cuáles son las características de este toque de queda para poder analizar si es viable o no es viable y en qué lugares quiere hacerlo, va a ser focalizado o no va a ser focalizado. Aparentemente él dijo, voy a hacer un toque de queda en todo el país para luchar contra la delincuencia. Y eso, la verdad, es que es un absurdo, es un golpe, es algo de lo que él siempre nos ha tenido un poco acostumbrados a estos golpes de efecto y a tratar de colocar un tema en la agenda que sintonice con la angustia de la gente. Pero en realidad yo creo que no se puede afectar el derecho de la libre circulación de las personas simple y llanamente porque el señor Urresti todavía no sabe cómo va a enfrentar a la delincuencia.
Para eso tiene que saber tener un plan y lo va a intentar de esta manera, con estos recursos, y ahí tiene que evaluar si realmente tiene sentido entrar a un debate constitucional para poder encerrar a todo el país como consecuencia de la criminalidad. La verdad, hay lugares con un desborde delincuencial mucho más alto que no recurren a ese tipo de medidas, ¿no? Y en el caso de las exposiciones de ayer, por ejemplo, que también el tema de seguridad ciudadana, es decir, de momento, repasando ahora, no a los 12, porque hay uno que se fue, lamentablemente, que es el señor Vega, a los 11 que han expuesto hasta el momento. Usted señalaba que hoy Humala le había por lo menos llamado la atención en cosas muy concretas. Y haciendo la evaluación gruesa, digamos, hasta el momento, ¿hay alguna propuesta o algunas propuestas que, digamos, en líneas generales, sumando ayer y hoy, le hayan llamado la atención o no? Bueno, yo he encontrado muchas debilidades, la verdad, en general en todas las propuestas, porque no encuentro cómo en ninguno, inclusive no solamente en el caso de los debates, sino en las propias propuestas. Quizás de las más estructuradas que yo he podido ver, todos con sus pros y contras, encuentro por un lado Victoria Nacional, que tiene realmente un plan muy interesante que responde a lo que el Jurado Nacional de Elecciones pide, es decir, que te dice, dame el problema y cómo lo vas a solucionar y con qué indicador. Y lo mismo creo que en Juntos por el Perú encuentro también cosas muy interesantes, sobre todo en el tema del enfoque de género y en la lucha contra la violencia familiar. O sea, yo lo que haría, la verdad, y creo que esa debe ser la misión de quien resulte ganador, hasta ahora lo encuentro todo bastante parejo, es que quien resulte ganador tiene que mirar todos los planes de gobierno y realmente agarrar aquellas... Yo tendría que juntarlos todos y decir, esto es lo central y esto es lo más sensato en cada plan de gobierno, y esto es lo que se puede hacer en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo, como decía Urresti, pero todos los plazos tienen que empezar el 28 de julio de este año. Y cada plazo debe tener, obviamente, su correlato presupuestal y su cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr, ¿no? Ricardo Valdés, indicadores a cumplir. Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, con nosotros. Muchas gracias, Gracias por sus comentarios, muy atinados como siempre, y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Hacemos una pausa, Jaime. Son las 8:46, ya regresamos. Son las 8:50. Esta es una transmisión extraordinaria de RPP Noticias en la multiplataforma, en radio, televisión y web. Estamos con Mabel Huertas analizando lo que ha sido este segundo día del debate presidencial, el quinteto, uno decidió irse. Y el tema que nos convoca ahora, Mabel, es el capítulo referido a la lucha contra la corrupción. Los candidatos han expuesto y lo que estamos siempre insistiendo y tratando de ver y aterrizar es que luego del qué nos digan cómo se puede hacer, cuánto cuesta y si es viable o no. Fíjate en la pregunta con el señor Valdés en el segmento anterior, no era toque de queda, sino era quizá estado de emergencia. ¿Te das cuenta? Un simple y fino conocimiento constitucional. Hablando de cuestiones abogadiles, está con nosotros el ex procurador anticorrupción César Azabache, precisamente para entrar en materia de lucha contra la corrupción. César, bienvenido. Buenas noches. Jaime, ¿qué tal? A ver cómo están. A las órdenes. Lo que siempre le preguntamos a nuestros invitados, ¿no? ¿Qué le llamó más la atención a usted del debate en lo que a lucha contra la corrupción se refiere, teniendo en cuenta que, por lo menos que yo recuerde, el señor Humala, ¿no? Está en un proceso justamente vinculado a la corrupción. Entonces ahí tienes un tema, ¿no?, medio de conflicto de intereses. Pero más allá de eso, ¿alguna propuesta que haya llamado vuestra atención o no? En realidad no. Y creo que lo que más llama la atención, lo que más me ha llamado la atención, es que las cuestiones sobre corrupción no se hayan convertido en un diferencial entre las propuestas de planes de gobierno que han publicado las organizaciones que están en esas elecciones, ¿no? De hecho, uno puede encontrar planes con un importante nivel de detalle. Estoy pensando en el de Juntos por el Perú, en el de APP o en el de Arroba de Fuerza Popular, todos correspondientes al debate de ayer. El de los de hoy, el del Partido Nacionalista, sin duda, hasta documentos muy ligeros como el de Somos Perú, ¿no?, o el propio de Avanza País. Pero en general, como decías al terminar la entrevista con Ricardo, quien gana las elecciones puede mirar todo el menú de alternativas y lo que va a encontrar es una serie de estados de cuestión más o menos comunes. Es decir, todos estamos girando en el discurso general hacia el reforzamiento de las instituciones de persecución de delitos de corrupción, la discusión sobre las sanciones
que debe recuperar la Contraloría para ese tipo de casos, el papel de las procuradurías y su reforzamiento, de las fiscalías y su reforzamiento. Esto de varias maneras son lugares comunes transversales, ¿no? Alguna diferencia importante hay, por ejemplo, en el plan de Juntos por el Perú, en el abordaje de problemas de corrupción sector por sector, en el sector salud, por ejemplo, y en la discusión sobre medicamentos y formas de adquisición de medicamentos. Hay algunos puntos interesantes, más bien dispersos, en otros temas, ¿no? Contratación pública es quizás es más resaltante en todos los planes, pero quiero insistir en esto, no hay discursos diferenciados sobre la corrupción, ni siquiera a pesar de que algunos candidatos están vinculados a procesos de corrupción. Eso me parece especialmente llamativo. También me ha llamado la atención que varios de los intervinientes, del señor Del Soto especialmente, hicieron comentarios sobre actividades anticorrupción que no están en su plan, o utilizarán el tiempo de la discusión sobre anticorrupción para regresar sobre ideas generales vinculadas a modernización del Estado y cosas de este tipo. Y tengo la impresión, solo para cerrar, que la mejor intervención fue la de un no candidato, Pedro Temami, ¿no? Que al final de la ronda le preguntó al señor Castillo cómo podía abordarse el problema de la corrupción pensando en la cantidad de dinero que las organizaciones de tráfico clandestino, tráfico de personas, producción infantil, madera, minería, inyectaban en el sistema. Eso que creo que es un eje vital, la relación entre corrupción y circulación de dinero de origen oscuro en nuestro medio, no está abordado en ninguno de los planes y no provocó ninguna reacción entre los candidatos, ¿no? Una de las propuestas insólitas vino también del candidato Daniel Urresti, y él anunció que ningún ministerio, desde el 28 de julio, dice él, si es que llega a ser presidente, ningún ministerio va a tener la capacidad de compra para evitar así la corrupción, que no se va a realizar inversiones desde ningún ministerio y que va a crear una entidad que se dedique a eso y todo se va a centralizar ahí. ¿Qué tan factible es eso? Bueno, en realidad eso está en varios de los planes en otro capítulo, que es el de modernización del Estado, y tiene que ver con la idea de tener unidades de compra concentradas. Es una idea que debe tener más o menos 20 años, se discute desde la transición, ¿no? Evitar, salvo excepciones, que cada cartera haga sus propias adquisiciones y tener mesas de proveedores especiales concentradas y centralizadas. Sobre todo esa idea está planteada en realidad para abastecimiento de bienes fungibles, tipo materiales de oficina, de papel, materiales que tienen unidad de producción, de unidad de producto, digamos, de modo que las diferencias son mínimas entre opción y opción. Nunca ha sido planteada para, por ejemplo, obras públicas, que es el problema. Sin embargo, todos los planes tienen también el mecanismo de vigilancia, insisten en las labores de la Contraloría, en la vigilancia durante el proceso y no solo ex post, de modo que ahí también hay una serie de lugares comunes. Lo que, repito, no he encontrado en ninguno de los planes y tampoco en las intervenciones de hoy, también creo que las de ayer fueron más interesantes, son factores diferenciales que permitan reconocer una propuesta como distinta a las demás. Creo que la única diferencia fuerte que he encontrado está en el señor Humala, pero no estuvo en el debate, sino fuera del debate en la puerta, hizo un comentario sugestivo sobre la politización de la lucha anticorrupción y el intercambio de funcionarios entre procuradores, jueces y fiscales, pero eso no lo puso en el debate, ¿no? Él lo dijo fuera. Y bueno, una propuesta que no voy a llamar interesante, sino singular, es la del señor Pedro Castillo, ¿no? Regresar sobre la muerte civil en un entorno en que en su discurso lo asocia inmediatamente con denunciar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sí. Creo que la asociación entre ambas cosas deja más o menos en evidencia la poca consistencia de la iniciativa, que, repito, es una singularidad, no me parece que sea una propuesta que merezca entrar dentro de la mesa de lo realmente discutible. Además, se habla de la lucha anticorrupción desde el gobierno central, pero no se ha hablado de la descentralización, de cómo es que la corrupción también está ahí enquistada en los gobiernos regionales. En realidad los planes, varios de ellos sí tienen una narrativa alrededor de la descentralización y de la prevención de espacios anticorrupción, y en algunos de ellos se utilizan o se intenta utilizar las mesas de regidores para producir acciones de fiscalización semejantes a la del Congreso, pero yo en lo personal no creo que ese sea el mecanismo, ¿no? El gran problema con las propuestas específicas para políticas anticorrupción es que el peso específico está fuera del Ejecutivo, especialmente en el Ministerio Público, ¿no? Y la Contraloría no es una unidad del Ejecutivo, es una unidad independiente. Claro, hay todavía mucho que discutir sobre la relación entre la Contraloría y la Fiscalía en este tipo de asuntos, pero en realidad lo que le toca al Ejecutivo, y aquí voy a regresar a algo que dijo Ricardo en la entrevista anterior, Ricardo Valdés, para hablar de seguridad ciudadana, lo que toca al Ejecutivo es medir en términos de inversión pública cuánto pueden destinar y cómo se equilibra en términos fiscales la inversión en lucha anticorrupción.
Uno de los planes, me parece que es el de renovación, hace énfasis en una cosa que tampoco le toca al Ejecutivo, que es el desarrollo de operativos para intervenir los actos de corrupción en flagrancia. Esos son planes que corresponde desarrollar a la policía y a la fiscalía. Lo que le toca al Ejecutivo es prever las reservas presupuestales o las previsiones presupuestales que permitan sostener esfuerzos sostenidos o esfuerzos permanentes del Ministerio Público y la Policía en este canal. Claro, ¿cómo se hizo en materia de drogas? En materia de drogas lo que se hizo fue celebrar el acuerdo con los Estados Unidos de principios de los 90. Sí. ¿Cómo se hace en lavado de activos? No hay idea. ¿Cómo se hace en corrupción? Tampoco se ha dicho nada. ¿Y qué se cree que será el principal? ¿Cuánto cuesta cómo se financia? Sobre eso no hemos escuchado nada. Ayer también entre los candidatos se mencionaba poder reforzar y darle más poder a la Contraloría y esta capacidad sancionadora. ¿A usted le parece ese el camino? A mí me parece una idea que ya es consenso. Creo que todos queremos que la Contraloría cumpla un papel en esto, pero creo que los pesos específicos todavía no están correctamente balanceados. Las cuestiones de corrupción a nivel de prevención, en efecto, tienen un papel importante en la Contraloría y en la regularidad de la ejecución del gasto público y de los procedimientos de relación entre el Estado y particulares. Pero la corrupción en sí misma es un crimen de tráfico. A quien le toca contenerla con fuerza, el titular de la política pública en materia de corrupción es el Ministerio Público y no el Ejecutivo. De hecho, hay que recordar siempre que el Ministerio Público es casi como un ministerio, pero con facultades más fuertes que la de los ministerios. El problema entonces es cómo desde el Ejecutivo se respalda el desarrollo de las acciones de intervención del Ministerio Público sobre corrupción. Y eso tiene dos vías. Primero es la definición del presupuesto para hacer esto, para luchar contra la corrupción. Y segundo es la organización de la policía que va a respaldar la lucha contra la corrupción. Hay que notar que, por ejemplo, en nuestro país hay una asimetría enorme, ¿no? Tenemos una policía antidrogas con una tasa de efectividad sumamente importante, mil discusiones que hacer, pero sumamente importante, y no tenemos una policía anticorrupción que tenga el mismo nivel de desarrollo. Digamos, si uno revisa las estadísticas de intervenciones en flagrancia en materia de drogas y las compara con las intervenciones en flagrancia en materia de lucha contra la corrupción, no va a encontrar un solo gran caso el año pasado, es el caso de César Villanueva. Tampoco tenemos una policía contra el lavado de activos que esté haciendo su papel en esa dimensión. Mañana no